Bienvenido a una lección sobre factorizar una suma o diferencia de cubos. Para factorizar una suma o diferencia de cubos, tenemos que memorizar las fórmulas que se muestran a continuación. El método de factorizar una suma o diferencia de cubos no es intuitivo como muchas de las otras técnicas de factorización. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que si tenemos una suma de cubos o una diferencia de cubos, ambas formas son factorizables, que no es el caso cuando tenemos cuadrados. Recuerde que un cuadrado más b al cuadrado no factoriza y se considera primo, y una diferencia de cuadrados sí factoriza. Lo siguiente a reconocer es el patrón de los signos o el patrón de suma y resta. Si tenemos un cubo más b cubo, el binomio es un plus b. Y el trinomio es un cuadrado menos a más b al cuadrado. Entonces, si tenemos una suma de cubos, el patrón es más menos menos más. Y si tenemos un cubo menos b cubo, el binomio es a menos b. Y el trinomio es un cuadrado más a más b al cuadrado. Entonces, si tenemos diferencia de cubos, el patrón es menos más más. Ahora, antes de aplicar estas fórmulas, verifiquemos que los productos de la derecha nos den una suma o diferencia de cubos. Entonces, primero verifiquemos la fórmula para un cubo más b al cubo determinando el producto a la derecha. Al multiplicar un binomio y un trinomio, tenemos 6 productos. Primero distribuimos un, que nos da 3 productos. Y luego distribuimos b, lo que nos da 3 productos más. Distribuyendo a, tenemos un cubo menos un cuadrado b y luego más a al cuadrado, lo que nos da estos 3 primeros términos. Y ahora distribuyendo b, tenemos más a al cuadrado b y luego menos a al cuadrado, y finalmente más b al cubo. Y ahora simplificando, tenemos, ahora simplificando, negativo a al cuadrado b más a al cuadrado b es 0, y a al cuadrado menos a al cuadrado es 0, dejándonos con un cubo más b al cubo. Verificando que la fórmula funciona. Y ahora verifiquemos la fórmula para un cubo menos b al cubo determinando el producto a la derecha. Y de nuevo, tenemos 6 productos. Distribuimos un, que nos da 3 productos. Y luego distribuimos b negativo, lo que nos da 3 productos más. Distribuyendo a, tenemos un cubo más un cuadrado b más un a al cuadrado. Distribuir b negativo nos da menos a al cuadrado b menos a al cuadrado y luego menos b al cubo. Y nuevamente simplificando, un cuadrado b menos un cuadrado b es 0. Y a al cuadrado menos a al cuadrado es 0, lo que nos da un producto de un cubo menos b al cubo. Verificar la fórmula de factorización. Y ahora echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos factorizar x en cubos menos 27. X para la tercera potencia es un cubo perfecto, y también lo es 27 porque 3 en cubos son 27. Entonces, si es útil, podemos reescribir esto como el cubo de x menos el cubo de 3. Escribirlo de esta forma debería ayudarnos a reconocer que para nuestra fórmula tenemos a igual a x y b igual a 3. Y, por lo tanto, x al cubo menos 27 será factorizado en un binomio multiplicado por un trinomio. Aplicando la fórmula para una diferencia de cubos. El primer factor binomial es a menos b, que es x menos 3. Y luego para el trinomio, tenemos un cuadrado. Si a es x, un cuadrado es x cuadrado. Y luego tenemos más a veces b, lo que nos da x veces 3, que es 3x, entonces tenemos más 3x. Y luego tenemos más b al cuadrado. Si b es 3, b al cuadrado es 3 al cuadrado, que es igual a 9, lo que nos da más 9. Y ahora tenemos x al cubo menos 27 en forma factorizada. Y si quisiéramos, podríamos multiplicar esto para verificar. Luego tenemos 5x cubos más 625. Ahora, al principio podríamos pensar que esto no tiene en cuenta porque 5x cubos no es un cubo perfecto. Pero recuerda el primer paso para factorizar. Es siempre factorizar el mayor factor común. Aquí el mayor factor común es 5, por lo que comenzamos factorizando 5 de ambos términos, lo que nos da 5 veces la cantidad x al cubo.
Si factorizamos 5 a partir de 625, obtenemos 125, y obtenemos 125 por 5 es igual a 625. Observe que ahora x cubicado más 125 es una suma de cubos. Y nuevamente, si es útil, podemos reescribir esto como 5 y luego multiplicar la cantidad por el cubo de x más el cubo de 5. Esto debería ayudarnos a reconocer que para nuestra fórmula para la suma de cubos, a es igual a x y b es igual a 5. Pero es importante recordar este factor de 5. Debe estar en la forma factorizada final. Entonces tenemos 5x cubos más 625 es igual a 5. Y luego, aplicando la fórmula de factorización de suma de cubos, tendremos un factor binomial y un factor trinomial donde el factor binomial es a más b, lo que nos da x más 5. Y luego para el trinomio, tenemos un cuadrado. Si a es x, un cuadrado es x cuadrado. Y tenemos menos a por b, lo que nos da menos x por 5, o menos 5x, y luego más b al cuadrado. Si b es 5, b al cuadrado es 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, al aplicar la suma o diferencia de fórmulas de factorización de cubos, no olvides factorizar el máximo factor común. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos 8x cubos menos 64. Este es otro donde debemos tener cuidado. 8x cubos es un cubo perfecto porque es igual a un cubo de 2x. Y también es 64 porque 64 es igual al cubo de 4. Pero, de nuevo, el primer paso aquí debe ser factorizar el mayor factor común de 8. 8x al cubo menos 64 es igual a 8, multiplicado por la cantidad de x al cubo menos 8. Y ahora observe entre paréntesis, 8x cubos menos 8 sigue siendo un cubo perfecto. Entonces ahora podemos factorizar más, aplicando la fórmula de diferencia de cubos que se muestra a continuación. Y de nuevo, si es útil, podemos reescribir esto como 8 veces la cantidad del cubo de x menos el cubo de 2 porque dos cubos son iguales a 8. De esta forma, es más fácil reconocer que la fórmula de factorización a es igual a x y b es igual a 2. Entonces ahora tenemos 8x cubos menos 64 es igual a 8 veces un factor binomial multiplicado por un factor trinomial, donde el factor binomial es a menos b, que es x menos 2. El factor trinomial es un cuadrado, que es x al cuadrado, y luego más a veces b, lo que nos da más x veces 2 o más 2x. Y finalmente, más b al cuadrado, si b es 2, b al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Y ahora tenemos la expresión factorizada por completo. Espero que hayas encontrado esto útil.